Marcos nunca imaginó que un día como cualquier otro se volvería, el más largo de su vida. Tras 24 años de matrimonio, un día por la mañana, Claudia, su esposa, entró en la oficina y dijo con voz firme pero serena: «Marcos, ya no soy feliz. Llegó el momento de que lo sepas». No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas, solo la fría certeza de que su mundo había cambiado. Marcos sintió que el mundo le caía encima, que no estaba perdiendo solo a su esposa, sino toda la historia que habían construido juntos, la rutina, la casa, los momentos compartidos, los silencios cómodos y las risas de antaño. Se sentó frente al escritorio del abogado, la firma del divorcio frente a él, y apenas podía mover las manos temblorosas. Todo lo que conocía estaba resumido en un papel que parecía pesar toneladas. Claudia salió sin mirar atrás. La puerta cerrándose resonó en su pecho. Al salir de la oficina, Marcos también salió y sintió el peso del aire golpeando su rostro. Cada brisa de aire le recordaba la soledad que se avecinaba. Caminó lentamente, perdido entre recuerdos que dolían más que el frío. Pensó en sus hijos, en su casa, en los días felices que parecían pertenecer a otra vida. Al llegar a su hogar, la casa estaba silenciosa, demasiado grande para una sola persona. Cada objeto parecía gritar lo que había perdido. Se sentó en la sala. Parecía perdido en otro mundo, tocando el sofá donde solían sentarse juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró sin ruido. Su reflejo en el espejo del baño lo devolvía a un hombre que apenas reconocía. Los ojos vidriosos, la mandíbula tensa, la incredulidad grabada en cada arruga. Marcos miró las fotos en la pared. Bodas, vacaciones, cumpleaños, todo lo que había construido con Claudia parecía escapar como gotas de agua entre sus dedos. La taza de café a medio tomar en la mesa le sabía amargo. Emitía un vapor que se mezclaba con su tristeza, como un pequeño recordatorio de la rutina rota. Al final de la tarde, caminó bajo la lluvia por la calle, con la chaqueta empapada y la mirada perdida en el pavimento. La ciudad parecía vacía a su alrededor. Parecía reflejar la desolación de su alma. Nada volvería a ser igual. Y en su pecho un vacío enorme lo consumía, mientras comprendía que la vida que conocía se había terminado, aunque apenas comenzaba a entender lo que eso significaba. Las semanas para Marcos comenzaron a transcurrir muy lentamente. Parecía que el tiempo se había detenido. La casa seguía en silencio. Demasiado silencio. Todos los ecos habían desaparecido. Antes había discusiones, risas, televisión encendida, pasos en el pasillo. Ahora solo existía el eco de sus propios movimientos. Al llegar la noche, Marcos no quería entrar a su habitación. Ahí había convivido muchos años con su esposa Claudia. El lado derecho de la cama seguía vacío. Parecía que se la habían estirado. Marcos evitaba mirarlo. Cada mañana Marcos se levantaba muy temprano por costumbre, aunque muchas veces no había dormido nada bien. En la cocina preparaba café, como siempre, pero apenas lo probaba. Sus pensamientos se hundían en lo profundo de lo negro del café. La taza se enfriaba sobre la mesa mientras él se quedaba mirando por la ventana. La lluvia se había vuelto su compañera más frecuente. En el trabajo intentaba mantener la normalidad, algo que literalmente le era imposible. Sus compañeros lo saludaban, pero él respondía con sonrisas cortas y fingidas. Nadie preguntaba demasiado. Todos notaban lo herido que estaba, pero dentro de él todo estaba roto. A veces se quedaba mirando la pantalla de la computadora, sin escribir una sola palabra. Durante varios minutos, recordaba la voz de Claudia. Recordaba las cenas familiares. Recordaba cómo antes todo parecía tener sentido. Un día, al revisar su teléfono, vio una foto muy antigua de sus hijos. Eran pequeños en la imagen. Estaban en la playa riendo. Marcos sintió un nudo en el pecho. Apagó el teléfono y solo lloró. Esa noche volvió a casa más tarde de lo normal. Ya no tenía prisa. Nadie lo estaba esperando. Encendió una sola luz en la sala y se sentó en silencio. Buscaba algo de ruido en el silencio. Por primera vez en muchos años, Marcos sintió miedo. No miedo al futuro,
sino miedo a quedarse solo dentro de sí mismo. Pero en medio de esa oscuridad, algo muy pequeño comenzó a moverse en su interior. Una pregunta resonaba y resonaba en su cabeza. Una pregunta que cambiaría todo. ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? La pregunta que Marcos se hizo aquella noche no desapareció. Al contrario, comenzó a acompañarlo cada día. ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? Durante meses la respuesta no llegó, pero algo pequeño empezó a cambiar. Una mañana, mientras caminaba, notó algo que antes no veía. El sol salía entre los edificios. Hacía meses que no prestaba atención a algo tan simple. Se detuvo unos segundos en la acera. La ciudad seguía su ritmo. Autos pasando, gente caminando deprisa, vendedores abriendo sus negocios. Pero para Marcos ese momento fue distinto. Era como si por primera vez en mucho tiempo estuviera realmente presente. Ese día decidió hacer algo diferente. Después del trabajo no regresó directo a casa. Entró a un pequeño parque. Se sentó en una banca de madera. Había niños jugando, parejas caminando, personas conversando, la vida seguía. Y por primera vez desde el divorcio, Marcos sintió que quizás él también podía seguir adelante. Permaneció allí más de lo que esperaba, observando, pensando, respirando con calma. Esa misma noche tomó su teléfono, no para mirar fotos antiguas. Sus dedos dudaron un momento sobre la pantalla. Había muchas cosas que quería decir, pero no sabía cómo empezar. Así que escribió algo simple. «Hola, hijo, ¿cómo estás?» El mensaje parecía pequeño. Para Marcos fue un paso enorme. Minutos después llegó la respuesta. «Bien, papá. ¿Todo bien contigo?» Marcos respiró. Sintió un pequeño alivio en el pecho. Durante más de una hora, hablaron de cosas simples. Trabajo, estudios, recuerdos. Pero algo dentro de Marcos comenzó a sanar. Era como si una puerta que había estado cerrada comenzara lentamente a abrirse. Los días siguientes empezó a cambiar pequeñas cosas. Se levantaba temprano para caminar. El aire fresco de la mañana le ayudaba a pensar con claridad. Volvió a cocinar, al principio platos sencillos. Empezó a disfrutar nuevamente de preparar comida. Organizó la casa. Guardó cosas que ya no necesitaba. Ordenó recuerdos. Incluso en el trabajo algo empezó a transformarse. Sus compañeros comenzaron a notar que hablaba un poco más, que respondía con más calma, que incluso de vez en cuando sonreía, aunque fuera levemente. No todo estaba resuelto, el dolor seguía ahí, pero ya no lo controlaba. Ahora Marcos comenzaba a entender algo importante. La vida no se reconstruye en un solo día. Se reconstruye en pequeños pasos, en pequeñas decisiones, en pequeños actos de valentía. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en su escritorio, su teléfono vibró. Pensó que sería otro mensaje de trabajo. Pero al mirar la pantalla vio algo inesperado. Un mensaje de su hijo. «Papá, ¿te gustaría que nos viéramos este fin de semana?» Marcos leyó el mensaje una vez, luego otra vez y otra más. Su corazón latía fuerte. Durante unos segundos no supo qué responder. Pero una sonrisa lenta apareció en su rostro. Tal vez, solo tal vez, la vida le estaba dando otra oportunidad. Y esta vez, Marcos estaba dispuesto a no dejarla pasar. El fin de semana llegó más rápido de lo que Marcos imaginaba. Esa sensación de espera que había perdido durante mucho tiempo. Durante toda la semana había sentido una mezcla extraña de nervios y esperanza. No sabía exactamente cómo sería el encuentro. Solo sabía que había vuelto a vivir. Su cuerpo entero vibraba de emoción. Había pasado mucho tiempo. Esa mañana se levantó temprano. Se miró al espejo unos segundos. Las mismas canas, las mismas arrugas. Pero algo en su mirada era diferente. Había menos tristeza, más calma, más decisión. Marcos sintió que había recobrado su vida poco a poco. Se puso su camisa azul clara, la misma que siempre usaba para ocasiones importantes. Condujo hasta el pequeño restaurante donde habían acordado encontrarse. Mientras caminaba hacia la entrada, su corazón latía con fuerza. Entonces los vio. Ahí estaban sus dos hijos juntos, sentados en una mesa cerca de la ventana. Sus dos hijos ya no eran los niños de la fotografía.
Ahora eran adultos, pero cuando levantaron la mirada y lo vieron, sonrieron. Esa sonrisa hizo que Marcos olvidara por un instante todo el sufrimiento. Marcos sintió que algo dentro de su pecho se acomodaba otra vez. Se acercó lentamente. Por un segundo nadie dijo nada, hasta que su hija se levantó y lo abrazó, un abrazo largo, silencioso, de esos que dicen más que 1000 palabras. Su hijo también se acercó, y por primera vez en mucho tiempo, Marcos volvió a sentirse padre. Se sentaron a conversar, hablaron de trabajo, de la vida, de los recuerdos. También hablaron del pasado, sin gritos, sin reproches, solo con la sinceridad que da el tiempo. Marcos sintió que el tiempo al lado de sus hijos había sido tan rápido como un rayo. Cuando salieron del restaurante el sol comenzaba a bajar. La tarde estaba tranquila. Antes de despedirse, su hijo le dijo algo que Marcos nunca olvidaría. «Papá, estamos orgullosos de ti». Marcos sonrió. No porque su vida fuera perfecta, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque entendió algo importante. A veces perderlo todo es solo el comienzo para reconstruir lo que realmente importa. Y mientras caminaba hacia su auto, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió paz, sintió tranquilidad. Se sintió de regreso a la vida.